Hola, hoy en este episodio del día de hoy vamos a hablar sobre algo espectacular que es el propósito. ¿Qué es el propósito y cómo se encuentra? Voy a tener un invitado muy especial que quiero mucho, que es Julián Higuita. Ya se los voy a presentar, pero no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y poner la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tengamos un nuevo episodio o una herramienta para compartir. Bueno, amigas y amigos, hoy vamos a estar hablando de algo espectacular y es el tema del propósito. Y para eso tengo un invitado súper especial, es una persona que conocí de la forma más graciosa posible, porque fue en medio de un evento y fue como, seamos amigos. Y ahí empezó un camino de socios de propósito, podría decirlo, y aprendiendo mucho el uno del otro. Entonces, quiero presentarles que tengo hoy aquí conmigo a Julián Higuita. Entonces yo tengo de contarles que conocí a Julián más o menos hace unos 8 años. Y esto fue en medio de un evento de la Rueda de Rueda que organizó una empresa que se llama Contento, con el cual veníamos trabajando de una forma maravillosa y fue una conferencia de felicidad. Y qué felicidad para mí cuando me encuentro con este personaje y empiezo a darme cuenta de la cultura paisa, cómo funciona. Porque este personaje, de verdad yo tengo que contar esta historia antes de empezar. Ustedes no se imaginan cada vez que yo viajaba a Medellín a dictar una conferencia de este ser humano, de pronto de la nada es como, claro, yo te recojo en el aeropuerto. Yo decía, ¿qué es este ser humano tan divino recogiéndome en el aeropuerto, siendo que está en la otro lado del planeta? O sea, toca andar 1 hora para llegar al aeropuerto. Pero no, no pasaba nada, él me recogía, echábamos lora todo el camino y después yo me iba a trabajar. Entonces, ese ser humano, ese es Julián Higuita. Entonces, Juli, muchas gracias por estar aquí conmigo y tenerte en este podcast donde hablamos sobre cómo la gente puede llegar a ser imparable. Pili, gracias por esta invitación, gracias por la introducción, recordando con tus palabras aquellas épocas del Julián desocupado que iba por Pilar al aeropuerto y que se sentía inmensamente feliz por todo lo que tertuliábamos y qué bueno que tuve la oportunidad en esa época de servirte. Ahora, muy arriesgada tú, porque me conocías poquito. De pronto algo de, ¿será que la estoy embarrando si había dentro de ti? Yo creo que algo de riesgo debiste haber sentido. Es que gracias por decirme que soy arriesgada. Yo que normalmente me creo que soy una persona más nerviosa y miedosa del mundo y de pronto es verdad, un completo desconocido, claro, llévame, no pasa nada. Lo que es la confianza y confiar en el universo, ¿no? Sí, nos sentíamos muy bien conversando y sobre todo porque coincidíamos, como decías ahora, en esa sociedad o compañerismo de propósito que obvio fue lo que aperturó la posibilidad de nutrir nuestra amistad. Ujú, total. Yo le he dicho a Juli que tiene que escribir un libro porque él es de las personas que yo conozco que más libros lee en la historia del planeta Tierra. Entonces, mucho del conocimiento que vamos a estar hablando el día de hoy, chévere que vayamos trayendo como esos libros para que la gente sepa que hay cosas chéveres para leer. Entonces, ahí Sí, la recomendación. Bueno, hoy vamos a estar, damas y caballeros, hablando sobre el tema del propósito, porque pareciera que es algo que todo el mundo está buscando, que parece que no es tan fácil encontrarlo, pero al mismo tiempo hay la sensación que es una moda y si hay alguien que no puede encontrar el propósito, empieza a entrar en crisis existencial. Entonces, pongamos a la gente en contexto, qué es el propósito para ti y si es un tema que es de moda o no. ok. Voy a empezar con la segunda parte de la pregunta, que fue como empezó todo Pili. Hace muchos años, yo puedo decir que aproximadamente en el año 2015, yo empecé a ver que todo el mundo hablaba de propósito. Y cuando yo digo que empecé a ver que todo el mundo hablaba de propósito, pues era aparentemente obvio. Y es que a partir del año 2015 es cuando yo empiezo a consumir información para mi crecimiento y desarrollo personal. Empiezo a ser muy autodidacta alrededor de mi crecimiento y desarrollo personal. Claro, entonces yo leía, veía YouTube, charlas TED de un montón de líderes, de expertos, de gurús alrededor del desarrollo personal. Y entonces yo escuchaba propósito, hasta que llega un día en que yo digo, ¿qué es el propósito? Porque todos Gran hablan de que tienen un pregunta. propósito. Sí, ¿qué es el propósito? Porque todos hablan de que tienen un propósito, porque todos dicen que lo encontraron a los 15, a los 40, a los 50, que desde que nacieron todos tenían una versión diferente, pero todos hablaban de propósito y yo dije, es una moda. Pero antes de decir
que era una moda y de tacharlo como moda y ponerle esa etiqueta y despreocuparme por mi propósito, dije, quiero comprender qué es el propósito. Y a partir de ahí fue una transformación personal y te anticipo, creo que por eso estamos en esta conversación, es que yo siento que el haber descubierto, conectado y declarado mi propósito es el tesoro más grande que yo tengo. Es un tesoro que no me cabe en ninguna caja fuerte y así es de importante para mí el propósito. Ahora, responder a la pregunta de qué es propósito es como responder la pregunta de qué es la felicidad. ¿Por qué hago esta analogía? La felicidad es tan única como para cada ser humano, ¿cierto? Y el propósito, aunque hay menos posibilidades de definir el propósito tiene muchas definiciones. Y creo que para que una persona pueda descubrir, conectar y declarar su propósito, tiene que dar con una definición que él sienta conexión, que sienta atracción, que le dé comprensión más allá de la definición de la Real Academia de la Lengua. Entonces, lo voy a explicar. Cuando yo me pregunto qué es propósito y voy y lo busco en el diccionario, digo, esto no me dice nada. Y creo que toda buena pregunta habilita una buena respuesta y no hay que ser muy, no tiene que ser muy compleja, pero una buena pregunta es una pregunta que también nos dé sentido. Entonces, yo dejé una pregunta abierta en mi vida, yo, ¿qué es el propósito? Y la dejé abierta, a dejarme sorprender por la vida y el universo en encontrar respuestas a esa pregunta, ¿qué es el propósito? Pues resulta que en los mismos contenidos que estaba estudiando por aquella época, encuentro en un libro y me encontraba leyendo y recuerdo el momento de asombro cuando leo esa definición de propósito que dice, propósito es un deseo ardiente, no, perdón, propósito es saber lo que uno quiere y un deseo ardiente por conseguirlo. En ese momento, Que uno quiere y un deseo ardiente por conseguirlo. Ujú. exacto, saber lo que uno quiere y saber lo que uno quiere y un deseo ardiente por conseguirlo. En ese momento, yo suspiré y dije, entendí que es propósito. Sí, y además El, mira que ese que suspiraste viene también anclado a la mayoría de la gente con Houston tenemos un problema, porque cuando no sé qué quiero, pues miércoles tengo un no, problema. y yo tuve que hacer un Houston, Houston, claro. Yo suspiré porque entendí que era propósito, pero al otro día fue pucha, ¿y qué es lo que yo quiero? No lo sabía. Pucha, sí, No muy tenía complejo. claridad, pero entonces ya esa definición, entonces propósito, voy a otra, ya otras tal vez más evolucionadas. Propósito es sentido y significado. Propósito es dirección, me dice hacia dónde. Propósito es brújula, no me dice cuánto tiempo me voy a demorar, no me dice qué obstáculos me voy a encontrar, pero me dice hacia dónde es. Entonces, esa definición, saber lo que uno quiere y un deseo ardiente por conseguirlo, me dio la comprensión de propósito, pero me puso en el camino de descubrir, de conectar y declarar, ah, perfecto, Julián, ¿qué es eso? ¿Qué quieres? Y que tendrías un deseo ardiente por conseguirlo. No lo tengo claro. Ah, listo. Entonces vamos a Empezamos, sí, encontrar. y, empezamos. a par- Y y mira a que, partir de ahí, que- Pili, ajá. perdón, para cerrarte como esas dos preguntas, entonces yo creo que más allá de, ya he dado algunas pistas de algunas definiciones de propósito, de responder qué es propósito, pero creo que es más valioso que cada ser humano se pregunte qué es propósito para que encuentre la definición que le dé luz, que le ilumine el camino en su descubrir del propósito. Ujú. Y ahí te iba a complementar con algo muy lindo y es que como al principio estábamos hablando, el propósito está súper conectado con el tema de la felicidad. De hecho, en el modelo de Martin Seligman, que se llama el modelo PERMA, si ustedes recuerdan que PERMA quiere decir la P es de emociones positivas, la E es de engagement o vinculación, la R es de relaciones, la M es de meaning, que es, para él es el propósito, y el A es de accomplishment. Entonces, él dice que para que una persona sea feliz tiene que tener un propósito y ese propósito lo pinta o lo describe, porque también es muy complejo como lo describe la ciencia,
es como algo mucho más grande que yo mismo. Uf, Dios mío, eso ya nos pone también en unos mundos un poco como complejos, porque es, ¿qué es eso que yo quiero? Que es mucho más grande que yo mismo, que me moviliza a levantarme el día lunes cuando toca ir a trabajar, cuando está lloviendo, cuando está cayendo los rayos, está haciendo frío y no me quiero parar de la cama. Y de pronto hay eso que es mucho más grande que nosotros mismos, que dice, no, 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 es que tú no te estás levantando porque vayas a ir a tocar el teclado y a mandar correos a una empresa, o no te estás levantando porque toca ir a trabajar, o porque tienes que levantar a tus hijos para que se vayan al colegio o hacer el desayuno a tu familia, sino que hay algo mucho más allá. Entonces, mira que esa es una definición muy linda, al mismo tiempo, como estás diciendo, muy compleja, porque además, mira, tengo que encontrar yo qué quiero en mi vida, y más encima, ojalá que eso sea mucho más grande que yo, Virgen Santísima del agarradero, sosténgase todo el mundo, porque ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo tú encontraste o cómo lograste entender qué es lo que yo quiero? Bueno, si yo, y sucede muchas veces, Pili. Entonces, primero, yo creo que en la conversación de propósito hay que tener como diferentes conciencias. Primero, ¿tú crees que tienes un propósito? Es una pregunta que debemos hacernos. Ah, sí, yo soy del combo que creo que todos tenemos un propósito, o yo soy de los que, no, pues eso es para algunos. O sea, podría también ser una persona atea del propósito. Sí, claro. Sí, hay gente, no, hay gente que ya le puso la Vino a etiqueta vivir de, aquí, a comer, a dormir y ya. sí, hay gente que ya le puso, eso es una moda, o como me respondió alguien en estos días en redes sociales, eso es ego, eso es materialismo. Ah, bueno, El propósito materialismo, qué sí, interesante, ¿qué estará pasando por imagínate. la cabeza de ese ser humano? Me encanta. Me acuerdo cuando te invité a mi podcast que decía, hay personas que no quieren y no les interesa ser felices. Lo mismo con el resto de las cosas como el propósito. Hay gente que ni le interesa, ni se preocupa, se pone un segundo a decir, "Ah, ¿será que yo tengo un propósito?" Entonces, el primer punto es sentir que todos tenemos, o que por lo menos cada uno tiene un propósito, ¿cierto? Y si normalmente a las personas, si todos tenemos un propósito, los que dicen todos tenemos un propósito, le preguntamos, bueno, ¿y cuál es su propósito? Gaguean, respiran profundo y dicen, ser feliz. Vamos a encontrar un alto porcentaje que dice, listo, no, entonces mi propósito es ser feliz. Saber lo que uno quiere, yo quiero ser feliz. Y un deseo ardiente por conseguirlo. ¿Será que sí estoy comprometido con hacer lo que tenga que hacer para ser feliz? Bueno, buena pregunta. Pero resulta que esto me conecta con la interpretación alrededor del propósito de Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, en un libro que se llama Una Nueva Tierra. Sí, sí, que Y tú en me Una Nueva Tierra contaste. dice Eckhart Tolle que todos los seres humanos tenemos dos propósitos, un propósito primario y un propósito secundario. Propósito primario es un propósito interno, que es más o menos, mi propósito es ser feliz, eso solamente me afecta a mí, me importa a mí. Y un propósito secundario que es ese con el que quiero comprometerme o compartir con el mundo. Sin embargo, él lo lleva más allá, desde su filosofía, su teoría y su causa, por decirlo así. Él considera que el propósito primario de todos los seres humanos es uno, estar presente. En el estado de presencia está la felicidad, está la paz interior, está el gozo, está el entusiasmo, porque estamos presentes en el momento presente, no hay peso del pasado ni ansiedad del futuro, y ese es el propósito primario de todos los seres humanos, estar presentes. Y el Ujú. propósito secundario sí es ese de cómo queremos compartirnos. Ahora, yo creo algo, Pili, que también esa visión de que el propósito, como tú lo decías, tiene que ser algo más grande que uno mismo, y si no, no es propósito, eso ha confundido un poquito y ha generado también como mucha frustración, Sí, claro, porque angustia. angustia, porque no necesariamente el propósito secundario tenga que ser salvar el mundo. El propósito primario puede ser,
y yo creo en eso, hey, yo creo que mi propósito en este mundo es ser la mejor mamá, el mejor papá del mundo. Y eso le da sentido y significado a mi vida. Primero, estoy presente y segundo, soy el mejor papá del mundo. Y con ser el mejor papá del mundo, puedo inspirar a muchos papás a que sean papás, solamente con observarme, ¿cierto? Entonces, no tengo que ir a generar un impacto de billones de Claro, ni personas. tener redes sociales donde estoy mostrando el tipo de papá que soy, ni cómo estoy en desayuno, este tipo de cosas. No. Te voy a poner un ejemplo ahora que tú dices redes sociales, que es algo que es bastante curioso. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Simón Borrero es una persona que vive en propósito y no tiene redes sociales. Ujú. Sí, Obvio, que creó algo gigante que habla por sí solo, que es una carta de presentación, pero no tiene redes sociales mostrando cómo gestiona o cómo vive su propósito, ¿cierto? total, total. Y mira que también otro caso para llevarlo así como al diario vivir, yo me acuerdo clarísimo que mi papá y mi mamá se cuadraron cuando estaban en la universidad y llevaban 35 años de casados, el matrimonio más espectacular del mundo, amor así como loco, o sea, power couple total, como yo también veo que es Obama y Michelle Obama, ¿no? O sea, como power couple. Y de pronto cuando mi papá se murió, había una cosa muy curiosa porque yo me sentaba con mi mamá y decía, es que ya no tengo razón para vivir, no tengo propósito, me decía, porque mi razón de vivir y mi propósito era tu papá. Y yo miércoles, a esta señora nos toca, cuando yo le hablaba del propósito, ella decía, no tengo propósito, no tengo propósito, a mí se me quitó el propósito. Y yo creo que en ese momento su propósito primario pasó a ser, tengo que mantenerme aquí y seguir la vida por mis hijos. Y ese se volvió como su mantra, casi. Y ahí entonces, claro, dijo, tengo que levantarme, tengo que conseguir trabajo, tengo que hacer esto por mis hijos, tengo que cuidarme físicamente. Y ahí como que uno nota que su vibra cambió a partir de jalarse de algo, pero mira que fue una cosa muy, en ese momento, muy primaria, muy de supervivencia, como un propósito como de supervivencia, como tiene que haber una razón por la que estoy acá, porque mi razón más grande que yo mismo ya no estaba en la tierra, que en ese caso era su pareja. Y es que hay un punto a entender ahí, Pile. No nos podemos casar con los propósitos. Ujú. Los propósitos son evolutivos y los propósitos, algunos propósitos, van a responder a nuestro momento de vida. Entonces, claro, es válido decir que mi propósito es ser el mejor padre del mundo, pero ese propósito desaparece tal vez cuando ya no tenga la posibilidad de ser padre o porque, sí, digamos que desapareció la posibilidad, porque mi hijo, mi hija se fue de mi casa, se fue para otro país, O porque entonces no ya pudo tener hijos. Exacto, ¿cierto? Entonces, listo, por lo que sea, entonces yo digo, bueno, pues o ya cumplí con mi misión, ya cumplí con mi propósito, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi momento de vida y cómo evoluciono? Fue algo, siento yo, que le sucedió a tu madre y es, listo, este fue mi propósito y lo vivió con tanta intensidad y que tú lo vivías así y tal vez era un referente de cuidó y cultivó su matrimonio, era un matrimonio referente, era un matrimonio bonito. Listo, desapareció su pareja y ahí es que entender que el mundo no puede acabar, que entonces en el nuevo contexto recalculamos la ruta, qué presente tengo y cuál podría ser ese nuevo propósito o ese propósito evolucionado. Y hay que tener esa conciencia porque si no la tenemos, pues primero nos tatuamos el primer propósito que encontremos y no. Propósito, ser el mejor padre del mundo. Ese es mi propósito de vida. Y entonces de pronto hay personas que se lo declaran antes de tener un hijo y resulta que por alguna situación no pueden tener un hijo y ya se lo tatuó. Grave error, no te tatúes tu propósito, porque además cuando uno empieza a vivir el propósito, uno puede decir, uy, si era este o no era este, esto sí me toca las vibras o no me toca las vibras. Uno ya cuando cuando uno siente que conecta con él, el siguiente paso es vaya y vívalo y mire a ver si sí es. Claro, y mira que quería contarte algo que tú también has pasado por ahí, porque una de las cosas que nosotros nos conectamos fue en nuestras historias amorosas de la vida. Entonces, yo me acuerdo perfecto que hace 8 años cuando nos conocimos hablamos mucho sobre la tusa. Para los que nos están escuchando que no son colombianos, la tusa es lo mismo cuando uno le rompen el corazón. Y yo me acuerdo perfecto que en un momento de mi vida mi propósito era mi novio y yo en mi cabeza era
voy a ser esposa de. O sea, Ujú. en ningún momento había ni voy a hacer coaching, ni voy a hacer conferencias, ni voy a escribir un libro. No, chao, eso no estaba en el espectro ni en ninguna parte. Y de pronto cuando terminamos, de la nada, miércoles, entonces si yo no soy la esposa de, ¿quién miércoles soy? Porque además todo, mira que además lo que estábamos ahorita hablando del propósito de estar en presencia, en ese momento cero presencia. Yo me había imaginado 45.000 años más adelante con hijos, caminando por el césped, cogidos de la mano, todos con el pelo blanquito, hablando sobre la vida y de pronto toda esa película que me había armado futurista se desvanece. Miércoles, entonces, Y, ¿este sí era mi propósito o no era mi propósito? y es que hay formas, Pili, de uno tener alertas. Y voy a volver al caso de tu madre, que yo creo que el caso de tu madre nos funciona y nos funciona también nuestra historia personal. Yo siento que el propósito es uno de los pilares, una de las dimensiones, uno de los cables que uno tiene que unir para vivir en plenitud. Es un infaltable. O sea, sin el cable, sin el pilar, sin esa dimensión del propósito, uno no puede vivir en plenitud. Y Total, mira total, es como que, tener el celular y no tener tiene el cubito, pero no tiene el cable para conectarlo en la pared. exacto, exacto. Chévere, Pero pero el cable no te sin el cable no carga el celular. entonces mira en los casos que tú planteas. Primero, tu madre en algún momento y por 35 años su propósito era su matrimonio. Pensemos en nosotros dos que compartimos algo, además de el haber experimentado tusas, y era que somos abogados titulados, ¿cierto? Y en algún momento creímos que nuestra misión estaba alrededor de ejercer el derecho. Y hacer parte de la Pero, ley del corazón. pero ojo a esto, ¿qué le pasó a tu madre? ¿Qué le pasó a Pilar? ¿Y qué le pasó a Julián en algún momento de su vida? No le encontraron sentido a la vida y no eran felices. Esos dos elementos, no le encuentro sentido a la vida. Uno dice, esto sí es la vida, es que ya perdí a mi esposo, ¿para qué vivir? Esto sí es la vida, es que ya no me voy a casar con él. Esto sí es la vida, es que estudié derecho y ya no sé si quiero ser abogado y si quiero ejercer el derecho y no me estoy sintiendo feliz. No le encuentro sentido a la vida y no soy feliz. Y esa es la fórmula perfecta para una crisis existencial. Sí, crisis existencial, literal. Esa es la fórmula, no le encuentro sentido. Ahora, ¿dónde empieza la solución? Consígale el cubito al cable para que cargue el celular, vuelva a pararse en el propósito y vuelva a repensar su propósito, porque usted perdió el sentido, perdió la dirección, perdió el camino a hoy. ¿Qué hay que hacer? Cambio de perspectiva y volver a tomar un nuevo camino, a evolucionar de acuerdo a su momento de vida. Y por eso el propósito entonces es como una fuente que nunca se acaba. El propósito se acaba un propósito, pero no se acaba lo que el propósito genera. Alimenta siempre ese sentido, significado, esa razón de ser, ese gran por qué o para qué. Claro, y además mira qué lindo porque es como ese qué quiero y después qué quiero ahora con esta nueva situación. Que yo creo que mucha gente también lo vivió durante COVID y es volver a reencontrar el propósito que quiero ahora con esta situación. Entonces ahí yo creo que es muy interesante encontrarle como el punto de conexión y la evolución como ese propósito. Y mira que ahorita que trajiste a colación el tema de que somos abogados. Yo me di cuenta que, claro, y ahí los propósitos han sido súper evolutivos y uno se va conectando con el otro. O sea, si a mí no me hubiera sucedido lo de mi expareja, creo que hoy no estaría haciendo lo que estoy haciendo. O sea, fue un trampolín, o sea, un propósito me llevó al otro y yo ahorita después empiezo a conectar y yo digo, Pilar, yo sigo haciendo lo mismo. Sigo solucionándole problemas a la gente, lo que pasa es que ya no son jurídicos, sino ahora son un poco más de vida, espirituales, profesionales, personales, emocionales, pero sigo haciendo lo mismo desde otra perspectiva y otro punto de vista, como lo estabas mostrando, con otro sentido. Me gusta esa parte. Todo, y se encuentra uno, Pili, que, a ver, es que tú decías ahora, por ejemplo, propósito tiene que ver con felicidad y propósito tiene que ver con un montón de cosas más y entre ellas espiritualidad. Ujú. Entonces, propósito también, o más bien, espiritualidad, cuando uno está viviendo una vida con cierta sensibilidad espiritual, uno empieza a entender que todo suceso pasado nos ha traído al presente. Que si, como decía el famoso Steve Jobs,
todos los puntos los unimos hacia atrás. Si no hubiéramos conocido a esa persona, si no hubiéramos tenido esa pareja, no hubiéramos tenido esta experiencia, y si uno se pone a revisar ahí, ¿cuántas, cuántos, llamémoslo, fracasos hemos tenido en nuestro camino de la vida? Y que gracias a esos fracasos hoy vivimos nuestro propósito. Yo estoy seguro de eso. Si yo hoy me pongo a unir los puntos de por qué de por qué y gracias a qué hoy vivo mi propósito, te puedo dar una respuesta. Y ahí hago y miro por el retrovisor rápidamente. Gracias a la novia que tuve a los 15 años. Ok, Gracias a que esa cuenta la novia. historia, papi, que aquí estamos para escucharlo. No, y el punto así rápido es este. Yo tuve una novia a los 15 años, duramos 6 meses. A los 3 años volvimos, duramos 3 años. El papá de mi novia me llevó a trabajar a su empresa. Trabajé en esa empresa 6 años. A los 6 años renuncié y decidí emprender porque me hice una pregunta. ¿Es posible trabajar y ser feliz? Inicié un emprendimiento que se llamó Arquitectos de Negocios con otros 2 socios. Esos 2 socios me despidieron, me pidieron que les vendieran. Yo les vendí y continué emprendiendo, y hoy no soy un arquitecto de negocios, sino que un arquitecto de mi felicidad, y ayudo a las personas para que sean arquitectos de su felicidad. ¿Dónde empezó todo? Ah, bueno, porque además uno de los socios los conocí en la empresa en la que yo trabajaba, que mi jefe era mi ex suegro. ¿Dónde nació todo? En la novia que yo tuve cuando tenía 15 años. Es que definitivamente en este mundo del propósito la gente va apareciendo en el momento específico en el que uno necesita ese ser humano para algo en la vida, o sea, para algo en la vida. Y en la mayoría de las veces, mira que es para que uno se alinee, se pregunte qué quiere y pueda encontrar ese propósito. Me encanta. Y yo te digo, y sobre todo lo pienso mucho, el día que yo me encuentre con mis ex socios, con los que me pidieron que les vendiera mi participación, les doy un pico en la boca. Gracias a ellos, yo me seguí preguntando y bueno, ¿para dónde voy? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es eso que quiero? ¿En qué me quiero convertir? ¿Qué quiero hacer? Y gracias a todos esos sucesos, digamos que ahí lo resumí muy rápido y con unos sucesos, pero gracias a todo eso que me sucedió, todos esos nos, todos esos fracasos, todas esas personas que me encontré en la vida y que ya no hacen parte de mi vida, gracias a todo eso, hoy vivo en plenitud, que es como me siento viviendo, porque dentro de las 3 cosas que son importantes para mí, para vivir en plenitud, vivo mi propósito. Genial. Mi Juli, tres mensajes con los que queremos que la gente se quede sobre este tema del propósito en este episodio del día de hoy. Sí. Primero, antes, si sientes que tienes un propósito, encárgate de entender qué es propósito. Encárgate de entender qué es propósito. Y encuentra tu Y propia definición. sí, encuentra tu propia definición y puedes hacerlo en dejar la pregunta abierta. ¿Qué es propósito? Y un libro, una conversación, un podcast te va a dar el mensaje que necesitas para comprender qué es el propósito. Ujú. El siguiente paso es descubrir, conectar y declarar el propósito. Lo segundo, no se frustre si hoy no ha descubierto su propósito. Ocúpese de su propósito primario, de estar presente. Ahí ya está viviendo en propósito. Pero su propósito secundario, si es el que le está quitando un poquito el sueño, el que le está generando un poquito de ansiedad, de frustración, tranquilo, tranquila. Esté presente y ahí viene el tercer mensaje. Elige ser feliz como propósito de vida y todos tus propósitos se manifestarán. Cuando nosotros elegimos ser felices, cuando nosotros tomamos la decisión de ser feliz, entonces nosotros elegimos en dónde estar y dónde estar, qué hacer y qué no hacer, elecciones y renuncias, conversaciones difíciles o no conversaciones difíciles. Y entonces cuando elegimos la felicidad, cuando estamos eligiendo lo que realmente queremos y un deseo ardiente por conseguirlo, entonces luego van a aparecer los propósitos superiores que estemos abocados a llevar. Nuevamente, lo voy a decir en letra despegada. Elige ser feliz como propósito de vida y todos tus propósitos se manifestarán. Bueno, mi gente, este fue el episodio del día de hoy donde estuvimos hablando sobre el propósito, una conversación supremamente
coloquial, amena, de amigos, aquí para ustedes, para que tengan las herramientas para poder ser felices, ponerlas en práctica y sobre todo que tengan cosas fáciles para poder aplicar todos los días de su vida. Así que, Juli, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Pili, voy a hacer algo disruptivo. No sé si está permitido, pero como Hágale. mencionaste al principio libros guías que podríamos de pronto compartir y tal vez solamente mencione uno, vamos a dejar otros dos. Uno, El poder de ser significativo de John Maxwell, un libro pequeñito que genera unas preguntas poderosas para descubrir el propósito. Y dos, Empieza por el porqué de Simon Sinek, que es una forma de interpretar y que a mí me ha funcionado mucho para descubrir, conectar y declarar mi propósito. Entonces, el de Simon Sinek empieza por el porqué, El poder de ser significativo de John Maxwell y Una nueva tierra de Eckhart Tolle serían los tres libros recomendados sobre propósito. Súper. Juli, tus redes sociales para que te puedan seguir. Me encuentran en Instagram especialmente y creo que en TikTok también estoy así como Julian Happy con tres P's. Julian Happy con tres P's, propósito, plenitud y paz interior. Súper, vamos a dejarles aquí en el link tanto de YouTube como de Spotify los links de los libros y también de las redes sociales de Julián para que lo puedan seguir. Juli, muchas gracias por haber estado conmigo en este episodio sobre propósito aquí en Imparables. Espero que les haya encantado este episodio, muchos aprendizajes, muchas historias, pero sobre todo libros y herramientas para que ustedes puedan encontrar su propósito. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube para que puedan aquí tener herramientas para poder ser felices y poder lograr sus metas y sus sueños. Un abrazo.